El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Nos metieron una espía en la Fundación Salazar. Ella tuvo acceso a todo. Yo empecé a sospechar y anoche descubrí la sala de interceptación donde ella trabaja. Hace 6 meses, los reporteros de la unidad investigativa de este medio de comunicación se dieron a la tarea de rastrear los crecientes rumores acerca de una vasta operación de espionaje dirigida por el DAS contra miembros de la oposición al gobierno Uribe. Carlos Andrés, necesito que me ayude. Me están amenazando. Hay unos tipos en un carro persiguiéndome todo el tiempo. Ya, Fernando, tranquilo, tranquilo. Carlos Andrés, ¿cómo está? Lo siento mucho.
¿Cómo está Alejandra? Está en shock. La tienen medicada, pero la familia está a cargo. Doctor, la puerta tiene que permanecer abierta. ¿Qué es todo eso, Elías? ¿Estoy preso o qué? Son medidas de seguridad del Ministerio del Interior. Hay una investigación abierta. A usted lo van a interrogar apenas el doctor autorice. Sáqueme de aquí, Elías. Sáqueme de aquí, Elías, por favor, sáqueme de aquí. Ya, Fernando, ya. En el día de ayer, a las 3 de la tarde, en una calle del occidente de Bogotá, se entregó a agentes del CTI de la Fiscalía el exdirector de inteligencia del DAS, Carlos Alberto Arzayuz, acusado por la Fiscalía del delito de concierto para delinquir agravado. Arzayuz fue recluido en la escuela del DAS Aquimindia, en Cota, Cundinamarca, y se espera que en los próximos días amplíe detalles de la indagatoria que rindió ante la Fiscalía el pasado 8 de junio. Todo el DAS, y en especial su director, confían plenamente en que la Fiscalía General de la Nación velará por el respeto al debido proceso. Y mucha atención, otro funcionario del DAS implicado en el caso de la chuzada se entregará a las autoridades en las próximas horas. Se trata de la subdirectora de análisis del DAS, Marta Inés Leal, quien grabó una declaración pública en video antes de hacer efectiva su entrega, anunciando que responderá la investigación por los seguimientos ilegales a magistrados, opositores políticos y periodistas en Colombia. En el video, la exfuncionaria insiste en su inocencia y argumentó que siempre actuó obedeciendo las directrices de sus superiores. Desde la clandestinidad, Marta Inés Leal, exsubdirectora del Departamento de Análisis y Operaciones de Inteligencia del DAS, grabó este video antes de entregarse a las autoridades para responder por las acusaciones de interceptaciones y escuchas ilegales a personajes de la vida nacional. Yo soy Marta Inés Leal Llanos, una mujer comprometida en su ejercicio profesional con la institucionalidad del DAS. En el video, Marta Inés Leal asegura que es una funcionaria honesta y profesional y que está convencida que el escándalo de las chuzadas ha servido para esconder un complot contra ella que pretende destruirla. Se construyó sobre mí la imagen de una personalidad peligrosa para la sociedad y articulada a organizaciones criminales, a la que se suman hoy los hechos por los cuales se me priva la libertad. A pesar de que jamás he tenido intenciones delictivas, concertado, participado o realizado, sola o acompañada, actividades criminales que afecten a la ciudadanía o al DAS. Marta Inés Leal se entregará en las próximas horas a los agentes del CTI de la Fiscalía. ¡Agente! ¡Agente! Teniente Yepes, señor, ¿qué se le ofrece? Teniente Yepes, ¿en qué piso estamos? Tercero. Un insospechado giro de consecuencias inimaginables que salpicaría a altos funcionarios de la Casa de Nariño puede tomar el caso de las chuzadas del DAS. Ante la contundencia de las pruebas encontradas por la Fiscalía, varios de los exfuncionarios implicados, algunos de ellos detenidos en estos momentos, estarían dispuestos a aceptar cargos, someterse a sentencia anticipada y colaborar plenamente con las autoridades. La revista Semana, que empieza a circular hoy, revela que uno de los exfuncionarios del DAS detenido por el caso de las interceptaciones ilegales y quien pidió reserva de su identidad, decidió acogerse al principio de oportunidad y empezó a entregar información a la Fiscalía. Según esta información, las órdenes de interceptaciones y seguimientos ilegales a los magistrados de la Corte Suprema venían de la Casa de Nariño. El tema que, según el testigo citado por Semana, desató esta fase de la operación fue la investigación de la Corte por la parapolítica. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno. Se elaboraban perfiles de los testigos y se trataba de conseguir incluso apartes de los expedientes. Con gente nuestra y otros a los que se les pagaba desde fuentes humanas, se trataba de grabar o conocer qué se discutía en las reuniones de los magistrados. El testigo asegura que las grabaciones fueron destruidas en su mayor parte, pero que él conserva algunas y que la información era entregada a los directivos del DAS y en algunos casos al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y al secretario jurídico, Edmundo del Castillo.
Algunos de los audios de esas reuniones se destruían después de oírlos y desgrabarlos. Otros los tengo guardados porque eran mi seguro de vida. En la mayoría de las ocasiones esa información ya procesada la manejaba con los de inteligencia o el director del departamento. Allí se definía cuál de esa información debía ir a la casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas como por ejemplo el caso de Mario Uribe al secretario general Moreno y al jurídico Edmundo del Castillo. Si no las han desaparecido en Palacio, tienen que estar registradas en mis entradas. La versión del funcionario detenido coincide con declaraciones que otros funcionarios han entregado a la Fiscalía, como la del capitán retirado Jorge Alberto Lagos, antiguo subdirector de inteligencia del DAS, quien aseguró que fue a la casa de Nariño a entregar un reporte de la investigación contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La doctora Pilar me comentó que fuera a Palacio, a la oficina del doctor César Mauricio, para que le contara este resultado. Estando en la oficina del doctor Mauricio, llegó el doctor José Obdulio, miró el listado. No recuerdo si tomó una fotocopia y yo salí de Palacio. De igual manera, estas acusaciones coinciden con las declaraciones entregadas a la Fiscalía por la exsubdirectora de Análisis y Operaciones de Inteligencia, Marta Inés Leal, sobre los seguimientos al director de Noticias 1. El doctor Peñate fue quien ordenó hacer todas las labores de búsqueda de información y labores de campo del periodista Daniel Coronel, a fin de determinar primero si estaba en el país y segundo quiénes eran sus fuentes de información, pues según lo indicado por él, el presidente Álvaro Uribe estaba muy molesto por los artículos que este venía publicando. De llegar a comprobarse que los testimonios citados por Semana son veraces, la justicia tendría en sus manos la prueba más clara de la participación de funcionarios de la sede presidencial en las interceptaciones ilegales. La orden viene del despacho presidencial, no se ubica dentro del DAS, está en el despacho del presidente y todos los indicios que han venido apareciendo van mostrando que nuestra afirmación es completamente cierta. Pues yo lamento que una vez más se confirme que desde el Estado, desde la dirección del DAS, en mi condición de senador, fui seguido, fui interceptado, como muchas otras personas. Y yo no era propiamente un enemigo del anterior gobierno, era su aliado político. ¿Qué no habrán hecho con los enemigos? La presidencia rechazó hoy la información publicada por la revista, asegurando que la relación entre la Casa de Nariño y el DAS se hace institucional. ¿Aló? Por intermedio de... Elías, aquí me va a pasar algo. Trate de estar tranquilo, hermano. Con la policía vigilándolo en el hospital es muy difícil que alguien trate de hacerle algo. ¿Cuántos años hemos pasado usted y yo enterrando amigos asesinados impunemente? Yendo a la morgue ofreciendo condolencias aquí y allá, Elías. ¿Cuánto tiempo tratando de desenmarañar todo este enredo de país? Y solo hasta hoy puedo sentir realmente lo que es ser una víctima. Mi hermano iba a decirme algo, Elías. ¿Aló? Sáqueme de aquí, Elías. ¿Aló? Ayúdeme a salir. Dos minutos nomás, doctor. No está permitido. Qué pena, Fernando. Se me había olvidado dejarle el libro. Si no es por la teniente, ¿cómo siguió? Dolorido. Cansado. Bueno, lo dejo. Hablamos luego, Fercho. Esta semana murió el exdirector del grupo de inteligencia G3, Jaime Fernando Ovalle Olaz, quien estuvo detenido durante sus últimos meses de vida por el caso de los seguimientos y las chuzadas ilegales. Fernando Ovalle fue el primer funcionario en acogerse a sentencia anticipada, al aceptar el cargo de concierto para delinquir agravado, pero sosteniendo hasta el último momento que los seguimientos e interceptaciones a defensores de derechos humanos efectuados por los hombres del G3 a su mando eran legales y fueron ordenados por el subdirector del DAS,
José Miguel Narváez. En su última diligencia de indagatoria, Ovalle aseguró que no sabía a quién le reportaba Narváez ni quién recibía en el alto gobierno la información que él y sus hombres procesaban. Días antes de morir, Fernando Ovalle le aseguró a un periodista de este noticiero que después de su muerte una persona le haría llegar un revelador documento sobre el DAS, pero hasta el momento el documento no ha sido entregado. ¿Aló? Creí que no me ibas a contestar nunca, Marcela. No seas idiota, Fer. Termina de curarte rápido y no pienses en más. Perdóname, por favor, Marcela, perdóname. Claro que sí te perdono, pero ¿a qué horas vas a llegar? ¿Te espero para comer? Marco Antonio Polanía, detective activo del DAS, involucrado en la investigación de las interceptaciones ilegales, murió ayer al ser arrollado por un carro fantasma. Las autoridades examinan los hechos con lupa para determinar si existe alguna relación entre su muerte y el proceso de las chuzadas, pues esta muerte eleva a 8 el número de detectives involucrados en el proceso, encontrados muertos en extrañas circunstancias desde que se iniciara la investigación. La serie de extrañas muertes comenzó con la del analista forense Andrea Flores, quien descubrió que varios de los datos que recopilaban sus investigadores iban a parar directamente a manos de Pedro Olivares, alias Cuchillo, líder paramilitar de los Llanos Orientales. Cuando la funcionaria se disponía a denunciar sus descubrimientos ante las autoridades, fue asesinada. Su cuerpo fue hallado en la noche del 3 de octubre pasado en la Avenida de las Américas, al occidente de Bogotá, con un impacto de bala en su cara. La necropsia determinó que la muerte se produjo de manera inmediata, luego de que la bala se alojara en su cerebro. La hipótesis manejada desde el primer momento por las autoridades fue que su novio la habría mandado asesinar para cobrar el seguro de vida de 98 millones de pesos. En el momento, varios de sus compañeros que refutaron esta tesis ante sus superiores fueron removidos de la institución. Hoy, ante la serie de extrañas muertes de otros detectives vinculados al proceso, algunos de ellos afirman bajo reserva de anonimato que a Flores la mandaron a asesinar cuando intentó denunciar que los informes confidenciales que realizaba terminaron en manos de la organización criminal del narcotraficante y jefe paramilitar Pedro Olivares Guerrero, alias Cuchillo. La última palabra la tendrá la Fiscalía, quien deberá establecer si las muertes corresponden a casos aislados o si realmente los crímenes están conectados entre sí a través del escándalo de las chuzadas y de un presunto grupo de asuntos especiales que trabajaría externamente, pero que haría también parte del DAS. Fernando. Ya pasó. Ya, todo va a estar bien, Fernando. ¿Qué haces aquí? Cuando llegaste es peligroso. Vine por ti antes de que fuera demasiado tarde. Doctor, tranquilo, tiene una pesadilla. Voy a llamar a una enfermera, ¿ok? Un
nuevo capítulo está por escribirse en la investigación por las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando el CTI allanó las instalaciones del DAS en busca de las pruebas de los seguimientos, estalló otro escándalo. Las que serían las pruebas contundentes de las chuzadas ilegales, como documentos, expedientes, discos duros y computadores, fueron destruidas. Noticias 1 conoció que la orden de desaparecer esas pruebas la recibió el ex jefe del Grupo Goni, José Fernando Ovalle Olaz, el primero de los implicados en colaborar con la Fiscalía y dar a conocer que miembros de la Casa de Nariño estarían implicados en el escándalo. Pero Ovalle Olaz guardó celosamente esas pruebas y días previos a su muerte llamó a uno de sus hombres de confianza, William Romero, el jefe de la Matajari, Albaluz Flores, y le entregó el dossier. El viernes pasado, a última hora, William Romero, dentro de su proceso de colaboración con la Fiscalía, entregó el legado de Ovalle Olaz, que ya los investigadores habían dado por desaparecido. En 3 cajas, Romero entregó varios discos duros y folders repletos de documentos claves en la investigación, que en estas fotografías de las cámaras de seguridad del DAS se ve cómo estos elementos fueron sacados por varios funcionarios del DAS para desaparecerlos. El testigo también aportó 75 CDs en los que presumiblemente estarían algunos audios de las conversaciones que ilegalmente el DAS le grabó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición y periodistas. El viernes pasado a las 10 de la noche, el fiscal del caso, Misael Rodríguez, en una audiencia reservada ante un juez de garantías, legalizó las nuevas pruebas, que según los primeros indicios, implicarían directamente a altos exfuncionarios de la Casa de Nariño. Los investigadores tienen la convicción de que en esas cajas estarían las pruebas que darían comienzo a la segunda parte de la investigación de las chuzadas y que implicarían, además de los exfuncionarios del DAS y de la Casa de Nariño, a miembros del CTI y de otros organismos de inteligencia. Es mejor que nos despidamos acá, Elías. Además, no quiero que usted se quede con los problemas. Adentro hay cámaras de seguridad. Fernando. Aquí hay un par de camisas. Es sospechoso si viaja sin maleta. Esperemos que no dure mucho, Elías. Que no dure mucho.
como papá haciendo una vida con Marcela, pero solo puedo retener una imagen fugaz de algunos segundos antes de que lleguen los recuerdos. Crecen los rumores acerca de una práctica generalizada en algunas brigadas militares, conocida con el eufemismo de falsos positivos. Asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones. ¿Por qué no volviste? ¿Qué le pasó a tu papá? Tuvo un infarto anoche. ¿Qué? Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país. Y tiene como personaje protagónico a un abogado, defensor de derechos humanos. Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. Hay una concepción ahí posiblemente equivocada que la animación 3D, por ser 3D, puede ser más fácil porque se construyen las cosas reales. La animación realmente, todo tiene que ser creado. Todo tiene que ser creado. De la misma manera, en el audio, todo tiene que ser creado. El audio de una animación también se construye prácticamente de ceros. Y me parece súper importante porque así como es importante lo visual en la animación, el 50% también de la credibilidad de una escena animada viene del sonido. Eso está más complicado de lo que pensaba, Fernando. ¿Tiene algo de tomar? ¿Un whisky? ¿Tan grave es la cosa? Tome. Si el sonido no está bien emparentado y no está construido de la manera correcta, la animación también se puede caer, ¿sí? Y en este caso creo que el diseño sonoro es un elemento fundamental. A diferencia de la imagen real, una animación como Sabogal requiere mucho trabajo de diseño de sonido, pues porque la animación es muda. Desde su concepción es creada en un computador y es muda. En imagen real tú tienes lo que capturas en el rodaje, los sonidos de ambiente reales. Acá todo se tiene que construir, nada existe, todo toca diseñarlo, todo toca emularlo. Y una serie animada como Sabogal requiere mucho realismo. Después de producido el atentado terrorista contra el club El Nogal en Bogotá, que dejó un saldo trágico de 38 personas muertas y más de 200 heridas, el gobierno y los organismos de seguridad tienen varias razones para afirmar que los responsables del atentado son las FARC. No estamos hablando de cómic, no estamos hablando de cartoon, entonces queremos que suene real, es una animación que evoca mucha realidad, entonces hay un trabajo de diseño sonoro bien arduo en lograr llegar a esa realidad. Me parece que va sobre crédito ya. Muy bien. ¿Eso es crédito? Ese es el rol final. Ok, entonces ya está. Pero espérate, pues si no miremos la 3 de la mitad para adelante y la 8 de la mitad para adelante. ¿La 13 dices? No, 3 y 8.
Bien, el proceso para componer la música de Sabogal, de la serie, fue diferente a lo que yo había hecho hasta el momento porque Juan José, el director, quiso trabajar antes de tener el producto terminado. Yo habitualmente trabajo con el corte final, pero Juan José propuso trabajar desde otra óptica, desde otra perspectiva. Entonces él me dijo pues que iba a chequear eso, solamente en canción de cabezote y en créditos, que es donde la música estaría más duro y solita. Ah, ok. Y que te hace una mezcla... Y que él iba como a Así que se comenzó un poco con las ideas ya muy claras y muy concisas que se traían desde la trama, narrativa, dramaturgia, personajes, todo era muy conciso y muy claro. Y también la idea del director de mostrar el ambiente que quería mostrar con la música y la manera y la función que cumplía la música o que va a cumplir la música en la serie. Dice que tiene miedo de amanecer muerto un día de estos en la celda, que la única solución es el asilo. Pues, aparte de estar a cargo del diseño sonoro y la postproducción de la animación, también estuve a cargo de la grabación de diálogos que se hizo durante el mismo proceso de captura de movimiento, el mismo proceso de animación, se cogió la captura de voz. Doctor, tranquilo, tiene una pesadilla. Voy a llamar a una enfermera, ¿ok? Corte. Súper, ¿no? Bien. Muy bien, Yo solamente tengo una opinión, no sé. La captura de sonido directo de esta animación tiene mucho de componente de imagen real, pues porque se hizo durante la captura de movimiento, durante el proceso de animación, para que los animadores pudieran tener el lip sync correcto y poder animar las expresiones. Se hizo una captura de sonido directo con unas características similares a las de la imagen real. Pues también habían solapas mientras ellos actuaban y tenía ese componente de imagen real, con la facilidad que estábamos en un estudio donde las condiciones de ruido estaban controladas. ¿Y su familia? ¿Su hija? Yo soy su familia, Marcela. ¿Y qué somos nosotros para ti? Entonces la ciudad en este aspecto, en esta animación tiene un lugar importante, ¿sí? Los sonidos muy urbanos, también un contraste de lo que ya les decía, que se evoca cierta realidad. El personaje tiene momentos de sueños o irreales, entonces se intenta hacer como separar muy bien esas dos partes. Una vez ya tenemos los previos de animación o ya tenemos un apoyo visual para trabajar, empezamos a poner todo esto en práctica. Que recuerda el momento en que los guerrilleros le dieron la noticia. A montar los sonidos que hemos determinado para cada escena en cada momento. La técnica Foley es un proceso en el cual procedemos a emular los sonidos que se producirían según la imagen. Creo que tienes que pasar rápido para que puedas... Ok. Vamos a ver. Pero momento. ¿Pero qué se supone que está tomando ella? No, tinto. O un té.
también son importantes dentro de la mezcla determinar cuáles son los puntos en los que necesitamos música, más música que efectos, o en qué punto necesitamos más efectos con música, o si hay momentos en los que sencillamente algo muy sobrio, sin mucho sonido, puede llegar a funcionar. ¿Aló? Cuando yo empecé a ser defensor de derechos humanos, nunca pensé que mi vida iba a pasar de los 30 años, por ejemplo. Y jamás llegué a pensar a mis 50 años, jamás. O sea, uno partía de la certeza de que lo iban a asesinar o lo iban a desaparecer cualquier día. Era una mezcla de toda nuestra formación, ¿no? Una formación cristiana, una formación marxista, una formación humanista. Entonces yo recogí todo eso, de mi propia familia, de mi educación en la Universidad Nacional, de mis amigos que se fueron al monte y que fueron asesinados luego, que murieron en combates. Mi opción fue los derechos humanos, pero pues mi primer acercamiento a los derechos humanos era de que toda la gente que se metía allí terminaba muerta como las víctimas que querían representar. Entonces tú asumías ese riesgo, lo asumías con una responsabilidad enorme, y también asumías que podías perder la vida en cualquier momento. Entonces asumes otro compromiso de existencia. O sea, para mí cada segundo de mi vida es invaluable, cada minuto, cada día. Yo cuando abro la ventana y veo el sol, digo, he vencido. O sea que yo venzo todos los días y me levanto con gran entusiasmo y empiezo otra jornada. Y mañana sigo vivo y digo, he vencido. Y les he vencido. Pues si pasé de 50 años les he vencido, no me han podido asesinar, aunque quisieran. Entonces es otra aproximación con la vida. Llegas a vivir con tanta intensidad que la vida es inmensamente hermosa. En mi primer exilio yo estaba en el Parlamento Europeo. De hecho, me había tenido que desplazar internamente con mi familia por amenazas contra mi esposa que estaba embarazada, entonces nos fuimos a otra ciudad. Pero mi pensado era ir a hacer una gira por Europa unos meses y regresar. Habíamos concluido, era el año 94, una campaña que hicimos todo el año que se llamaba Colombia basta de impunidad, derechos humanos ya. Y parte de mi aporte a la campaña era demostrar los nexos del ejército con muchos asesinatos, masacres, con el incremento ya del fenómeno paramilitar. Y allí, luego de mi intervención en el Parlamento Europeo, donde estaba la cúpula militar, el procurador, el ministro del Interior, ese mismo día volvieron a amenazar a mi familia en la ciudad donde se habían refugiado. Entonces la madre de mis hijos dijo, ya no puedo más, quiero que me saque ya de Colombia, ya no aguanto más. Entonces tuve que sacarla así a toda carrera y llegaron por eso a Bruselas. Yo no escogí Bruselas, o sea, me tuve que quedar ahí esperando a que mi familia llegara. El exilio fue algo que me impuso la familia. O sea, un día que tuve que sacar a mi mujer y a mis hijos, y mi mujer dijo, yo a Colombia no vuelvo nunca, y yo queriendo estar aquí. Entonces era muy difícil, ¿no? Ella sufrió tanto la persecución que... Perdón. Sufrió tanto la persecución que dijo, a Colombia no regreso jamás. Y los chicos, ¿no? O sea, los chicos
Los chicos crecen con muchos traumas. Mis hijos sufrieron esos traumas. O sea, yo los tuve que, bueno, por fortuna, poder llevar a un psicólogo especializado en traumas de violencia sociopolítica en París. Y él les atendió un buen tiempo. Desde ahí vienen también todos esos procesos de cuestionamiento, también de tus relaciones familiares, de pareja, y bueno, eso termina finalmente con la ruptura de mi matrimonio. Pero eso le pasa a muchas personas, así es. Luego la opción de regresar siempre es percibida por tu familia como un suicidio. Entonces vuelve a que lo maten. Entonces se quedan con ese sufrimiento y con esa sensación que sigue lacerando, ¿no? Que sigue lastimando. Eduardo Galeano ha escrito muy bien el exilio para aquellos que han tenido que huir de su país porque han amado la vida, porque han querido que haya justicia social, que haya democracia, que haya paz, que haya respeto de los derechos humanos, como una segunda manera de morir. Y el exilio es una condena a eso, es una condena a muerte lenta, donde uno va angustiándose progresivamente. Yo he conocido a muchos colombianos en el exilio desequilibrados mentalmente. Les he conocido en ruptura de sus procesos de pareja. Muy pocos hogares perviven a la experiencia del exilio. Y pues siempre se lleva el corazón a toda marcha, ¿no? Porque se vive pensando en qué ha pasado en las últimas horas, es que mataron a otro compañero, es que lo amenazaron. ¿Quién más tuvo que salir del país? Nunca estuve tranquilo, nunca dormí bien, o sea, siempre estaba pensando en la obsesión de regresar. Y eso está en la mente de todos los exiliados, y muy pocos logran regresar. Pero a mí me ha sorprendido algo muy positivamente, y es que hay nuevas generaciones, las nuevas generaciones de líderes entre los defensoras de derechos humanos, líderes populares, han seguido el trabajo de sus padres que fueron sacrificados. Y ahí es donde el terrorismo de Estado se equivoca, porque dicen, bueno, hemos matado tanta gente y ¿de dónde salen tantos? Matan 5 y aparecen 50, matan 50 y aparecen 500. Entonces se dan cuenta que ese no es el camino. O espero yo que se den cuenta que ese no es el camino. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.